¿Qué tal? Estamos conversando con don Alberto Barreix, que es el economista especialista en los temas fiscales para América Latina, un poco sobre la situación de la región y en particular de Costa Rica en temas fiscales. Don Alberto, muchas gracias por aceptar estar en esta conversación con nosotros y tal vez siendo usted un especialista regional, ¿cómo ve el tema fiscal a nivel regional y comparativamente a Costa Rica con los otros países de la América Latina? Antes que nada, encantado de recibirlo y un gusto de poder dialogar con usted. La situación fiscal de América Latina se ha deteriorado. Lo irónico es que mientras la de América Latina se ha deteriorado, la de los países desarrollados ha mejorado muchísimo. Y hoy están todos acercándose a ciertas metas de déficit entre 2 y 3% con muy poquitas excepciones. En cambio, en América Latina tenemos, como siempre, una variación brutal. Y la variación es brutal en términos, yo le diría, de las 4 cosas que uno tiene que controlar cuando quiere ver el problema fiscal. El primero es muy claro y es obvio, es el déficit fiscal. El segundo es la deuda. El tercero es el crecimiento de los intereses, que está ligado a la deuda, pero not quite, como dicen los americanos, en algunos países donde la deuda está especificada y con cierto empuje inflacionario. Y el último punto, siempre descuidado, es la inversión pública. Déjenme ponerle un ejemplo. Podríamos elegir a Panamá, que es un país cercano a Costa Rica. La deuda de Panamá, alrededor del 50%, pongamos 40 y algo. Hay que tomar en cuenta ahí en la deuda, yo siempre digo que hay una pequeña trampa que es el nivel de reservas. Hay que manejarlo con mucho cuidado, porque uno dice, creo que tengo las reservas y las reservas vuelan en 2 meses, ¿no? Por ejemplo, países con muchísimas reservas, por ejemplo, llegó a tener casi el 45% del PBI en reservas, perdió 10% en un año, Bolivia. Uruguay tenía básicamente el 25% de reservas, perdió 7% en un año. Por eso las reservas son muy volátiles. Y acá en Costa Rica, ustedes lo saben, ahora van al FLAR para tener los 1.000 millones que se perdieron en el año anterior. Y vamos a llegar a niveles muy parecidos a los de Panamá, entre y un van 45, 46, 40. Absolutamente. ¿Cuál es la diferencia? Panamá tiene un déficit 4%, depende cómo se lo mida. Siempre hay algunas trampitas fiscales, ellos todavía no se sabe bien cuánto va a rendir el canal, etc. Pero ¿cuál es la diferencia? Panamá tiene entre 9 y 10% de inversión pública. Entonces, Panamá, que está creciendo muy bien, póngale que está creciendo un poquito más que Costa Rica, pero digamos al mismo nivel, 4%. Y tiene un déficit de 4%. Mañana sufre un apretón, reduce la inversión pública en 3 o 4 puntos y se acabó el problema del déficit. En el caso costarricense, de las 4 variables que usted mencionaba, de alguna manera el país ha logrado, como decían hace unos años, ir parqueando el déficit fiscal de una manera en que no se siente una repercusión directa en tasas de interés, inflación y tipo de cambio. Sí, demos un paso atrás. El caso de Costa Rica es realmente, yo diría que es una pena. Si yo lo tuviera que decir como es una pena. ¿Por qué? Le voy a explicar. En Sudamérica, que hay grandes problemas, Argentina tiene un 7% de deuda, Brasil tiene 8 o 9% de deuda. El de Brasil es prácticamente todo intereses. Uruguay tiene 4% de deuda, hasta 3,5% no los puede controlar. Pero todos estos países, incluido Chile y hasta ahora Perú, están creciendo de niveles que estaban de 6, 7, han pasado a 2, o cercano a 2. Ahí hay una diferencia con Costa Rica. Costa Rica ha sido muy, pero muy estable en un crecimiento alrededor del 4%. ¿Cuál es el motivo? Costa Rica tiene una inserción internacional muy diferente a la sudamericana, donde usted tiene 3 o 4 países, Ecuador, el propio Chile, que una exportación de Chile, el cobre es el 55%, bueno, Venezuela es el caso paradigmático, 95% es petróleo, pero también tiene el caso de Ecuador, también tiene el caso del gas en Bolivia, que dependen de 3 o, diría de 2. Y si usted baja al cono sur, son repúblicas ojeras, novilleras,
y con alguna otra diferencia. O sea, en vez de depender de 2 artículos, dependen de 5 o 6. Costa Rica es probablemente la segunda mejor inserción de América Latina. ¿Por qué? Porque tiene, probablemente la mejor sea la mexicana, porque ha desarrollado una industria muy vinculada al mercado norteamericano. Pero Costa Rica no tiene esa pujanza industrial, pero tiene una gran diversidad de servicios que otros países no lo tienen. Yo diría que buena parte o casi todo el back office de Centroamérica está aquí, por razones de la educación y de la seguridad que todavía impera en Costa Rica y no impera en los países de la región. Pero además, por su posición geográfica, ha tenido de repente alguna dimensión hemisférica. Tiene un sector agrícola chiquito, pero selectivo, pujante. Buenos en el banano, buenos en la piña, buenos en el café. O sea, no tienen las dimensiones que puede tener el café guatemalteco, pero sí tiene cierta calidad. Eso no es gratis, es el producto de la educación. Y lo mismo el turismo. Hablemos claro, Costa Rica no tiene una belleza propia de la antigüedad, como puede usted encontrar en México, en la propia Honduras, hasta en Belice. Es todo hecho por el hombre. Entonces, en servicios tiene una gran diversificación, que a eso póngale algún otro tipo de cosas, la industria lechera, etcétera, etcétera. Pero ahora, esa diversificación de la producción está en parte asociada con el sector exportador de zonas francas, que volviendo al tema fiscal, es un sector muy grande de la economía y que no está contribuyendo fiscalmente. Ahí va, pero vamos despacio porque no llegamos al problema fiscal de Costa Rica. El problema de Costa Rica es un problema de que esa inserción le permite crecer al 4%. Pero no ha hecho, la contrapartida de ese desarrollo no lo ha hecho a nivel fiscal. Y yo no creo que toda la culpa sea de las zonas francas. Es parcialmente y creo que además eso se va a acabar. Se lo voy a hacer muy franco porque ya estamos, cuando lleguemos al punto lo podemos ver. Pero muy claramente el problema de Costa Rica es que ya tiene un déficit fiscal de ciertos niveles de insostenibilidad. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, y esta es una de las diferencias que hay en América Latina. Costa Rica tiene una deuda de 45 a 50%, ya llegando a 50% con un déficit desenfrenado, 7%. Pero a eso hay que sumarle, yo por eso siempre digo, la deuda de Costa Rica no es 45, sorry, es 70. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene un grupo de empresas públicas cuyo valor no es un valor intrínseco, no es Pemex, no es PDVSA. Yo compro Pemex, yo compro PDVSA, yo compro Codelco, pero sorry, no compro el ICE. Entonces ahí ya tiene un problema, porque es solamente un mercado cautivo. El día que haya un quiebre fiscal, esas empresas van al quiebre fiscal. Porque usted invierte en Petrobras, porque tiene el presal que ahora empieza a rendir, pero el día que Brasil quiebre, usted no va a invertir en Petrobras. Usted se va a sacar los bonos de Petrobras de encima. Yo como no trabajo en Brasil, me permiten tener bonos de Petrobras. Entonces, el problema es mucho más grande. El segundo es mucho más grande porque el déficit de 7%, que muchas, inclusive multilaterales como las nuestras, el sistema se ha deteriorado y piensan que el ajuste es menor a 3%. Antes pedían 3,75. Nosotros creemos que es mayor. ¿Por qué? Una razón es muy clara y lo hemos puesto. ¿Cuál es? Habíamos hablado, y yo no lo hice gratuitamente, inclusive 2 países que no tienen política monetaria porque están dolarizados, de que tenían inversiones de 9%. La inversión del gobierno central de Costa Rica es 1,5%. ¿Qué quiere decir? Que si a este nivel seguimos por 10 años más en Costa Rica, yo desgraciadamente me voy a tener que ir de Costa Rica, pero en esto sí estoy de acuerdo porque no va a haber calles, va a haber pozos. La gente va a tener que ir a caballo. Usted lo vive aquí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el déficit es mucho mayor, porque si yo considerara esa necesidad, que hoy se vuelve absolutamente indispensable, el país va a ver totalmente afectada. Todos los que están acá saben lo que son las presas, pero van a ser ya totalmente imposibles. Desde el punto de vista de financiamiento de inversión pública que usted está haciendo referencia, ¿usted haría una distinción en la calidad del endeudamiento para inversión pública que sea nada más para sostener el 1,5 y pagar el gasto corriente?
Sí, yo haría una... Exactamente. Yo creo que esto nos lleva a un tema de que hay que hacer un ajuste y bueno, para terminar un panorama, los salarios en Costa Rica han subido 6 puntos. 6% desde el año de la crisis, que uno siempre toma el 2008 porque fue la caída del mundo como lo conocimos, ahora estamos en un mundo de mayor transparencia, cuando quebró el sistema financiero occidental. Entonces yo tomo eso, la situación de Costa Rica empieza a deteriorarse allí y va creciendo fuertemente. Entonces Costa Rica, ¿cuál es el problema para mí? ¿Por qué es la pena de Costa Rica? Porque en buena parte, sobre todo de Sudamérica y alguna parte de Centroamérica, no está esa capacidad de crecer y además no depender del crecimiento de que hoy China cambie su modelo y deje de pasar de un modelo de infraestructura a un modelo de consumo, lo cual va a perjudicar a los países que hacen las commodities de infraestructura, Chile y Perú, y va a mejorar las que hacen las infraestructuras de consumo, es decir, Uruguay, Argentina y Brasil, que tienen, bueno, Brasil tiene de todo, pero que tienen más. Eso Costa Rica no lo sufre porque tiene una muy buena estructura. Entonces, ¿cuáles son? Yo diría que Costa Rica plantea dos problemas, muy claros. Uno es claramente el problema fiscal propiamente dicho que todos vemos. Los problemas fiscales en el mundo integrado que hoy vivimos, y Costa Rica es una sociedad muy integrada, tiene tratados con prácticamente la Unión Europea, tiene tratados con Europa, le falta firmar con algunos tratados de Asia y va a tener con la parte 75% o 80% del comercio internacional. Hoy usted no puede vivir ni con déficits comerciales muy grandes, ni con déficits fiscales muy grandes, porque no hay quien se lo financie. Entonces, eso se va a arreglar. Lo van a arreglar. ¿Cómo lo van a arreglar? Hay maneras de arreglarlo más desprolijamente y maneras de arreglarlo más prolijamente. ¿Qué quiero decir más prolijamente? Bueno, más prolijamente quiere decir que usted va a un IVA razonable, no el IVA que tiene, que no grava los servicios, cuando esta sociedad lo que más produce es 60% de servicios, cuando usted mejora mucho su administración tributaria, cuando cobra la renta pareja, es decir, no se puede tener... Costa Rica hoy va a quedar a 30% en el impuesto a la renta, para ponerle un ejemplo. Estados Unidos va a ir al 25%, Argentina va a ir a bajar prácticamente al 35% con una compensación, pero lo está intentando, y todos los demás estamos en 25%. O sea que va a tener que bajar. Pero para bajar acá va a tener que subir en zonas francas. Porque además las zonas francas ya no existen más. La OECD, que ustedes van a entrar, primero, ya se acabó para las zonas industriales. Tienen que pagar lo mismo que las demás. Y para los servicios hay una presión, si uno quiere entrar a la OECD, de equiparar. Para la equiparación usted tiene que liberar los servicios, tiene que dejarlos vender en plaza. Se lo está pidiendo no a Costa Rica, esto lo sabemos todos, están los diarios, no estoy haciendo nada. Se está pidiendo a Uruguay, se lo está pidiendo a Brasil, se lo está pidiendo al propio Chile, que tiene una pequeñita zona franca. El día que haga eso, usted abrió el mercado, se pierde todo el impuesto a la renta, porque yo le puedo hacer que yo hago de un supermercado en la mitad de San José, le hago aprovechar todo lo que pongo en una zona franca. Pero entonces, ¿cuáles serían las opciones que tenemos? Porque estamos mencionando, por ejemplo, que no podemos bajar inversión pública porque ya está en el 1,5%, está suficientemente baja. No podemos pasar del impuesto de ventas al IVA, pero no sé si eso implicaría en su criterio un aumento de la tasa. Y en tercer lugar, si bajamos el impuesto de renta del 30 al 25, pues nos vamos a comer lo que vamos a ampliar del IVA, que va a ser aproximadamente un punto porcentual del producto. Es que lo que pasa es que pensar que usted puede arreglar con un ajuste teniendo un déficit más o menos que va a ser para este año. En realidad el déficit hay una pequeña mentira. 8, corrijámosla. El Banco Central. El déficit para el año 2018 va a estar en el 7% y con grandes ajustes. Pero restemos medio punto, que es lo que tienen las empresas públicas, que es realmente un cobro de mercado, de una rentabilidad que pueden tener las empresas. No es que usted tenga allí a Codelco o a Pemex. O sea que esa vaquita no va a pasar de medio punto de producto, excepto que usted quiera pagar precios disparatados de petróleo como paga Uruguay o Argentina, ¿no? Entonces, por la gasolina, o sea, $1.40. Entonces, si usted no tiene eso, tiene medio punto. Pongamos con generosidad que el déficit para el año que viene sea 7.5. Vamos a dejarlo en 7. Pero ese 7 le supone que usted sigue con esta infraestructura.
precisa mínimo 2 puntos para tener una infraestructura razonable. Entonces, pensar que usted lo va a arreglar con un punto de IVA es una ensoñación. O sea, los números no dan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que hacer las dos cosas. Tiene que aumentar los ingresos, en nuestro criterio, muy probablemente entre 2,5 puntos y 3 puntos, para los cuales va a requerir aumentar el IVA. ¿Cuál es la solución? Bueno, mire, una de las soluciones que se están planteando, no la planteé yo, pues un viejo papel que yo hice en el año 2010, para los países que tenían pobreza menor de 20% y tenían seguridad social. O sea, esto no se puede hacer en un país que no tiene seguridad social. Costa Rica tiene una seguridad social excelente y gasta 8 puntos de educación, y eso es lo que le hace tener todo lo que yo dije: un turismo de calidad, no basado en historia, un agro de calidad, tener el back office que los demás países no van porque no tienen la calidad y porque no tienen la seguridad. Entonces, en eso habrá que mejorar el gasto. Yo no soy un especialista completo en gastos, pero hay que tenerlo. O sea, usted va a tener que ir, obviamente, el mercado no le va a comprar que usted ajuste 7 puntos de déficit y sin que usted tenga la posibilidad de recortar inversión, como tienen los países que invierten 8 o 9%, que le digo, la inversión en América Latina promedio es 5%. Pero está bien, hay que sacar un poco, hay una trampita ahí, hay que sacar un puntito de las empresas públicas. Entonces, haciendo un ajuste solo del IVA, de aumentar la tasa, donde además va a dejar la canasta y todo lo demás, hay que ir a una situación un poco más valiente, hay que grabar todo y devolverle a los pobres. Que además eso se sabe, que como el ingreso está concentrado en Costa Rica, como en toda América Latina, cada vez que usted perdona, el gran beneficiario es el decil. El decil 10 de Costa Rica en su consumo, por las exenciones que tiene y las tasas cero, que además hacen imposible controlarlo, no es administrativamente controlarlo, mi vida ha sido el control fiscal, ni aún con la factura electrónica, ¿no? Que acá en Costa Rica es incontrolable, pero sería incontrolable con la administración sueca. El decil 10 consume más, tiene más beneficios por eso que los primeros 4 deciles. El 40% de la población tiene menos beneficio por la tasa cero. Eso es el primero. Entonces, ahí va a tener que subir y además, en nuestro criterio, va a tener que subir la tasa, tarde o temprano. Esto no es un deseo, son los números fríos. Segundo, en renta va a tener que bajar la renta, porque no puede ser que los que estén en zona franca no paguen absolutamente nada y los que estén dentro paguen 30 y 10 cuando hacen la distribución, y probablemente sea 15, porque va a tener que generalizar en 15. La tendencia mundial es a bajar el impuesto a la renta empresarial y subir los de capital. Si usted mantiene una zona franca donde no van a pagar nada, eso va a ser insoportable. Y ya empresas grandes están pasando. Grandes empresas, ¿no? Por eso es que dicen, está subiendo mucho en la zona franca. No, es que muchos están pasando. ¿Quiere que le diga los nombres? Hay 40 empresas, algunas enormes, muy grandes, ¿no? Usted va, yo cuando voy al supermercado me encuentro una que vende atún. El hombre se tuvo que pasar para ahí. Yo sé que muchos de los problemas que hay es porque usted dice, no, si no se me va para El Salvador, porque tengo que competir con Calvo o con quien sea. Bueno, va a tener que haber una solución. Pero es obvio de que usted no puede vivir. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir con esos arbitrajes. No puede vivir con que uno no pague nada y el otro pague 30 y 10. Porque además el 30 ya no va a ser soportable. Todo el mundo está de 25 para abajo. El promedio en Europa de renta de empresas es 22%. Por supuesto, cuando usted distribuye, sí paga mucho más. O sea, paga de 16 para adelante. Entonces va a haber que cambiar la renta. Yo sé que todo esto tiene un costo, pero alguien lo va a tener que enfrentar. Ahora, no se puede arreglar 7 puntos del PIB solamente haciendo, pongamos, 2,5 puntos. Hay que ir al lado del gasto. Y en el lado del gasto, ¿qué opina usted de la regla fiscal? En el lado del gasto, yo le voy a explicar. Las reglas fiscales, sin duda alguna, han dado resultados. Las que realmente usan la regla fiscal y la aplican, ¿eh? Las reglas fiscales tienen grandes ventajas, control de deuda, etcétera, etcétera. Y en un país como Costa Rica, en que hay tantos destinos específicos, entonces la regla fiscal podría ayudar a que eso sea prorrateo cuando no alcance. Exactamente. Después hablamos de eso. El primer problema es resolver el déficit, que es lo que estamos hablando. El segundo es que Costa Rica tiene una institucionalidad fiscal muy atrasada, pero muy atrasada. Pero ¿cuál es la clave de esta regla fiscal? ¿Y por qué es clave para Costa Rica? Porque la deuda fiscal de doble condición no solo controla por el déficit, sino que también controla por el crecimiento del gasto corriente, que fue lo que se ha disparado en Costa Rica. En Costa Rica lo que se disparó es el gasto corriente.
El gasto corriente en Costa Rica subió de 19 a 25%. Es decir, lo tienen independiente, no es nada más lograr la meta de déficit, sino que no crezca, independientemente del déficit, que no crezca el gasto corriente de un cierto tope. Es más, a su vez castigan quizás hasta más el crecimiento del gasto corriente. ¿Por qué motivo? Porque el crecimiento, la inversión usted la puede corregir. Yo mañana estoy invirtiendo 9 puntos y digo, bueno, paro el metro, paro la segunda línea del metro, paro esto, paro lo otro y lo corto. El gasto corriente es un gasto de salarios muy en general o de gasto corriente y es muy difícil de bajar. Entonces, ¿qué es? Es inclusive más duro. Cuanto más esté yo endeudado, mi restricción de déficit respecto de lo que crece el producto es más grande. Pero la de gasto corriente es aún más grande. O sea, yo voy a crecer al 5% si no estoy endeudado. Mi endeudamiento vamos a ponerle que es menor de 25 o 30%, sin límites. Pero si estoy endeudado a 50, 60% y yo voy a crecer, vamos a poner al 6%, mi déficit no puede ser mayor que 4 y mi gasto corriente no puede crecer más que 2,5, 3. Y eso es, yo creo que es la forma. ¿Por qué? Porque tampoco es muy claro que usted pueda venir y diga, yo voy a hacer una reestructura del Estado en un país como Costa Rica, que por suerte es garantista, y diga, yo voy a reducir el 10% de los funcionarios y además voy a rebajar los sueldos. Yo creo que si uno lo piensa bien y podemos discutir, capaz que no fuera malo. Capaz que si uno lo piensa fríamente y tengo un seguro social y no fuera malo. Pero hay una cosa que sí es muy clara, eso le va a golpear en el crecimiento del producto, porque va a resentir el gasto público. Entonces el gasto público, la forma de hacerlo es agarrarlo temprano y a ir haciendo los ajustes espaciosamente. Entonces, cuando usted tiene un déficit que está en el 7% y yo le calculo 2 más que le faltan de inversión, son 9 puntos de déficit. Su crecimiento vegetativo es 4%. Piense que en el largo plazo, para tener sostenibilidad real, con un nivel de inversión acorde a la productividad que va a necesitar Costa Rica, unir el puerto de Moín con el Valle Central, desarrollar la enorme potencial que tiene Costa Rica. Entonces, ese es el problema fiscal. Es realmente, si quieren tener una sostenibilidad real, si quieren hacer un ajuste, por decir, hice un ajuste y políticamente hice el ajuste, yo fui quien hice el ajuste tiene que ser bastante más severo de lo que la gente piensa. Y el resto es una irrealidad económica. Pero ese es la mitad del problema. La otra mitad es la institucionalidad de Costa Rica, y si usted quiere decirlo, hablamos, porque eso sí, no es un tema típico de la CIFIS. Es un tema, no se lo va a decir el fondo, no se lo va a decir probablemente el Banco Mundial, sí, pero son un banco de desarrollo. Ha sido un gusto conversar con usted, ver un análisis tan amplio que abarca no solamente los temas fiscales, sino los temas de inversión pública como parte integral del problema, y también la necesidad de controlar el gasto, el tema del impuesto de renta, que lo tenemos comparativamente alto en relación a América Latina, y el tema de pasar del impuesto de ventas al IVA, quizás con algún alza, para lograr cerrar esa brecha del déficit fiscal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.